El Katun Tañimapu, Aprendiendo de mi tierra. Relatora Gladys Catricheo Rivero. Este proyecto es financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en la modalidad de Pueblos Originarios año 2020. Módulo 4. EPEU. Cuento mapuche. Contenido de la clase del último taller, que es ahora, presentación de EPEU, autora Gladys Catricheo. Vocabulario. Agua limpia, livco. Piedra, cra. Río, leufu. Agua, co. Comida, yagel. Animales, crin. Jugar, aucantún. Feliz, ayecán. Pequeño, puchu, puchi. Oveja, uficha. Dormir, umag. Lonco, jefe de un lof o de una comunidad. Es un jefe social. Sueño, peuma. Liebre, mara. Chanchito, pichisangue. ¿Cómo están? Chumleim. Gordo, motri. Aquí tenemos el EPEU en Mapuzungún. Su nombre es Buchañoro Capitiqui Cullín. La tenemos en Mapuzungún. Aquí van a encontrar algunas palabras que yo he utilizado y les he presentado en el mini vocabulario, ¿ya? Para su comprensión. Ahí está, pero también lo tengo en castellano. Cuento El zorro y los animalitos. Y está el relato en castellano para que también lo puedan ver y leer. También haré este relato de manera más lúdica para que lo visualicen mejor. Este es el último taller de EPEU y los productos son: el primer producto que hemos sacado de este taller es un piam, Pehuen Cuivique Aliwen, el Pehuen Árbol Milenario, su autora Gladys Catricheo Rivero, y el segundo es el EPEU que estamos presentando ahora, que les acabo de leer y presentar, es Buchañoro Capitiqui Cullín, El zorro y los animalitos, por su misma autora, Gladys Catricheo. Pues bien, con la presentación del nuevo EPEU daremos término a esta unidad denominado EPEU, Cuentos Mapuche, escrito y presentado por su autora y expositora Gladys Catricheo Rivero. Agradezco el interés demostrado. Mayu, muy agradecida. Peucayael, muchas gracias. Había un gran zorro que llegó a otro lugar. ¡Qué buena esta tierra!, dijo este gran zorro. Donde yo vivo no hay agua tan limpia como aquí, sino que puras piedras, piedra y piedra. Me gustó este lugar. Tiene un buen río, agua limpia y mucha comida. ¿Qué es lo que necesito? Sí, me gustó este lugar. Mientras pensaba esto el zorro, llegaron muchos animalitos. Ellos jugaban, estaban felices. ¡Qué felicidad! Me gustó. Le gustaba mucho estar ahí. El zorro saludó a los mayores. ¡Buen día! ¿Cómo están? Yo vengo de muy lejos. Mi lonco me envió y dijo: anda a otro lugar e invita a todos los animalitos, porque haré una gran fiesta para ellos. Tú eres el encargado de traerlos. También invité a otras comunidades y les gustó tanto que aún no se vienen. ¡Oh!, exclamó la oveja. Sí, así es, ustedes también vayan.
Mientras él conversaba con los mayores, la pequeña liebre dijo: ¡Qué gordo es ese zorro! El chanchito comentó: a lo mejor son así los zorros. Les dejo la invitación y mañana vendré por uno. Cada día vendré por otro hasta que no quede ninguno. Ya. Al día siguiente, muy temprano llegó el zorro. Preguntó: ¿quién irá primero? Tengo un voluntario, dijo la oveja. Pero se le olvidó el equipaje y lo fue a buscar. ¡Bé! El zorro dijo: si es así, lo esperaré. Mientras miraba y miraba, pero el animalito no llegaba. Entonces se durmió. Tuvo un sueño. Soñaba comiéndose a los animalitos. Pero uno se le escapaba y con un salto salió corriendo tras él, cayendo en una gran quebrada del río, pegándose con las grandes piedras, y siguió río abajo y nunca más volvió el zorro.